No sé si ustedes recuerdan a un futbolista español que terminó llegando a la selección de Honduras. Aquí les voy a contar la historia, amigos, más o menos resumida de lo que pasó y por qué este futbolista hoy en día, si hubiera estado en esta generación actual de jugadores, hubiese sido completamente titular y pieza clave de la selección nacional Honduras, que ahorita mismo estamos peleando por ese proceso para llegar a la Copa del Mundo 2026. Hay que tomar asiento, amigos, ábrete un refresco porque ahorita vamos a hablar de un tema que creo que muchos de ustedes quizás no conocen, más o menos las personas que son más jóvenes quizás no conozcan esta historia, pero se trata de Jonah Mejía, futbolista que nació en España, que hizo toda su vida en España y que su mayor trayectoria la hizo en la segunda división de España. Y es que sí, amigos, Jonah Mejía es un futbolista con bastante trayectoria que creo que tiene muy buenos números en su carrera en la segunda división de España. Hay que tomar en cuenta, amigos, que cómo se dio cuenta la selección nacional de este futbolista y por qué lo terminó convocando, y es que Jonathan Mejía Ruiz era un futbolista que era de padres hondureños, por lo tanto le dieron la oportunidad para que este jugador pudiera jugar con la selección nacional. Mucha gente pedía a gritos que la convocatoria de este jugador porque era formado en España, entonces pues le dieron la oportunidad. Claro, este jugador cuando llegó a jugar con la selección nacional lamentablemente no se notaba el nivel. Nosotros esperábamos un futbolista completamente diferente, pero no tenía el nivel. Era un delantero que obviamente pues esperaba muchas cosas de él, pero competían con Carlos Kostlik, con George Welko, o sea, competía con muchos jugadores que en ese momento estaban jugando en ligas élites. Entonces, ¿qué pasa? Este futbolista lamentablemente su paso por la selección nacional fue demasiado fugaz, debido a que no tenía el nivel de selección nacional, ya que en esos años nuestra H contaba con futbolistas que estaban jugando en esos momentos en la Premier League, segunda división de Inglaterra, primera división de Italia, segunda división de Italia, o sea, teníamos una selección con jugadores jugando en la élite del fútbol. Hoy en día, pues claro, miramos esos números, miramos esos nombres de jugadores y nos asombramos por completo, porque hoy en día no tenemos ni la mitad de jugadores que en esos años teníamos. Entonces, ¿por qué les menciono yo que este jugador, si hubiera estado en esta época de selección nacional, hubiera sido titular y pieza clave? Y es que claro, la segunda división de España es una liga que aporta mucho a nuestra selección nacional en la actualidad. Si no miramos el caso de Kervin el Misilito Arriaga, futbolista que es de los mejores de la segunda división y claro, le aporta a la selección nacional. Jonah Mejía era de los mejores delanteros en la segunda división, lo que lo llevó a fichar con el Cádiz, con equipos importantes como el Granada. Entonces era de lo mejor que podías encontrar en la segunda división, y los equipos que tenían un proyecto ganador para poder ascender siempre apostaban por Jonah Mejía. Entonces era un futbolista bastante cotizado en la segunda división, por lo tanto, por eso les digo que nuestra selección actual fuera titular indiscutible. Este futbolista, amigos, contó con varios goles en la segunda división de España, logrando hacer sus mejores goles en el Cádiz, donde anotó 21 goles en este equipo en 54 juegos, lo que quiere decir de que Jonah Mejía tenía un buen porcentaje de gol, porque en 54 juegos le bastó para anotar 21 goles, lo que quiere decir que era un delantero que tenía bastante gol. Si bien es cierto, amigos, fueron sus mejores números en el Cádiz, porque jugó en varios equipos en la segunda división y donde anotó varios goles, lo que le va a anotar alrededor de 105 goles en toda la categoría. O sea, es un goleador que obviamente tenía buenos números, buenas asistencias y buenas participaciones, jugando competencias importantes de España como la Copa del Rey, donde anotaría 4 goles, y también jugando pues la primera división de Portugal, donde solamente jugó 3 partidos, la segunda división de Portugal, donde solamente jugó 2 juegos, y así sucesivamente jugando competencias demasiado importantes en la Liga Española. El futbolista solamente pudo jugar 5 juegos con la selección nacional, y ese, como les menciono, había demasiado competencia en esa selección nacional Honduras en esos años, donde lamentablemente pues este jugador quedaba opacado por los números de los otros jugadores. Claro, obviamente Carlos Kostlik, creo que en esos años estaba Jerry Benson, también podíamos contar con George Welko, que ya estaba bajando su carrera, pero en esos años todavía tenía jugando en Europa, si no me equivoco. Así que sí, amigos, la verdad completamente sorprendido por los números de Jonah Mejía, pero que no le bastaron para terminar convenciendo a los televidentes de la selección nacional y tampoco al director técnico de esos años, que era Luis Fernando Suárez. Lamentablemente, amigos, Jonah Mejía pues en esos años no era considerable para la selección nacional, pero en esta temporada, o al menos en esta época de selección nacional, creo que fuera pieza clave fundamental. Y es que comparemos las dos selecciones. Esa selección tenía jugadores en Premier League, Liga Italiana, Liga de Grecia, Liga de España, o sea, tenía varios jugadores en ligas importantes. Ahora nosotros ponemos a buscar números de nuestra selección nacional y miramos que nuestro mejor jugador está en la Liga de Grecia y que uno de los mejores jugadores de la selección nacional, que es Kervin Arriaga, está en la segunda división de España. Entonces, imagínate que antes un jugador de segunda división de España no tenía el nivel para estar en nuestra selección nacional y ahora es de lo mejor que tenemos. Entonces, eso es la gran diferencia de
de esa selección con esta. Por eso les digo que Jonah Mejía es un caso curioso, porque en aquellos años no tenía el nivel, pero si este año hubiera estado por lo menos en sus 24 o 25 años, que fue su prime, quizás él hubiera sido pieza clave en nuestra selección actual. Así que así, amigos, son las situaciones que pasan. Nuestra selección ha bajado demasiado de nivel, y eso lo hablo, esta comparación es para que nos demos cuenta de que ya no tenemos esa variedad de jugadores que teníamos en aquellos tiempos. Mucha gente solo sabemos exigirle a la selección nacional cuando no nos damos cuenta de que ya no tenemos ni la mitad de jugadores que teníamos en el pasado. O sea, esa selección le podíamos exigir porque estaban jugadores peleando contra los mejores jugadores del mundo, y hoy en día tenemos jugadores que, claro, solamente logran ser banca de un equipo de Grecia. Imagínate, a ese nivel es que hemos estado llegando. Pero bueno, amigos, la verdad que esperamos que salgan más jugadores, porque de eso se trata, de que existan más jugadores, que tengamos más capacidad, pero lamentablemente pues Honduras no tiene esa variedad de jugadores que tenemos en aquellos años. Y si me preguntan ahora qué se dedica Jonah Mejía, pues Jonah Mejía ahora tiene 36 años, ya se retiró hace 3 años del fútbol, y claro, ahora pues se dedica a otro tipo de cosas, que es que ha adquirido una franquicia de comida, donde pues en su localidad este futbolista pues ahora vende comida, él mismo atiende. Si ustedes van a esa franquicia de comida en Málaga, se van a dar cuenta de que este jugador es el que atiende, y si pues por ahí ustedes viven en España y quieren tomarse una foto con uno de los que jugó en la selección nacional, pues él atiende su propio restaurante. Así que Jonah Mejía es un futbolista que lamentablemente estuvo en una época donde no se necesitaba, y ahora que estamos en una época necesitada de jugadores, claramente pues creo que sí sería importante en nuestra selección actual. Si me pregunta qué jugadores de esta selección actual jugarían en la selección de aquellos años, creo que ninguno. Siendo sincero, amigos, creo que ninguno jugaría ni en esa selección que fueron a Brasil, porque ¿qué pasa? En esa selección estaba Emilio Zaguirre siendo titular indiscutible en el Celtic de Escocia, en el lateral izquierdo. Estaba Carlos Costre jugando, si no me equivoco, en esos años estaba jugando en Polonia, así que también jugando en Polonia se enfrentaba a Lewandowski, se enfrentaba a una generación de jugadores polacos muy buenos. Entonces creo yo que pues también Lewandowski era titular indiscutible y le gana a cualquiera que hoy en día está en la selección nacional. En el medio campo tenías a Wilson Palacio, que era jugador del Stoke City de la Premier League. Defensa central, Maynor Figueroa en la Premier League. Lateral derecho, Juan Carlos García de la Premier League. Otro contención, Henry Thomas de la Premier League. Y si hablamos de los volantes, podrías contar con un Rambo. Bueno, Rambo de León ya no jugaba, pero creo que contábamos con un Andy Nájar del Anderlecht, contábamos con un Edgar Álvarez todavía jugando en Italia. Entonces creo que sí tenemos una selección bastante competitiva, por la cual yo siempre menciono de que nuestra selección Honduras en esos años sigue siendo superior, y que ninguno de los jugadores que hoy en día están jugando en la selección nacional serían capaces de reemplazar a uno jugador de los que jugaban en esa época. Así que bueno, amigos, déjenme ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones correspondientes a esta información. Por si no sabían la información de Jonah Mejía, pues yo siento que muchos de ustedes tienen que saber si tienen alrededor de 20 años en adelante, pero si son menores de 20 años, yo creo que es muy difícil que se acuerden de esa época donde se convocó por 5 partidos a Jonah Mejía, porque fue un futbolista que tuvo un paso fugaz por la selección nacional, no tuvo un paso tan significativo. Entonces pues quizás muchos lo recuerden, quizás otros no lo recuerden, pero Jonah Mejía es un español que se nacionalizó catracho para poder jugar con la selección Honduras, y que lamentablemente pues fue una decepción en esos años porque no tenía el nivel de selección nacional, y fue por lo que les mencioné, porque teníamos muchos jugadores en buenas ligas y que en esos años futbolista de segunda división no era tan llamativo. Ahora en esta selección actual un futbolista de la segunda división de España sería titular indiscutible, o sea, eso no lo negaría por nada. Así que increíble las épocas cómo cambian, los momentos cómo son diferentes. Así que Honduras en esos años teníamos una selección completamente envidiable.